Bienvenidos nuevamente al podcast del Club de Economía de Panchonomis, de la Universidad San Francisco de Quito. Aprovechamos esta ocasión para presentar el nombre oficial del área de podcast Dragonomics. Nos encontramos aquí Carla Hidalgo, Macarena Santamaría, Lenin Palacios. Y como es característico ya en nuestro programa, tenemos la presencia de un invitado especial, el profesor Diego Grijalva. Economista por la Universidad San Francisco de Quito, máster en Economía por la Universidad de McGill en Canadá, máster en Ciencias Políticas por la Flaxo y PhD en la Universidad de California, Irvine. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. El día de hoy trataremos sobre la crisis económica y política que está afectando sin duda a Brasil. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta ocasión. Básicamente nos pareció este tema súper importante porque Brasil es un referente mundial de América Latina. Brasil a lo largo de su historia ha venido con un crecimiento sostenido. Ha sido una de las economías que nos ha dado el ejemplo a la región en aspectos económicos, sociales. Y pues por eso estamos hoy aquí dedicándole este espacio. Como todos sabemos, Brasil forma parte del grupo económico social de los BRICS, conjuntamente con Rusia, India, China y Sudáfrica. Básicamente este grupo de países son referentes económicos a nivel mundial. Como sabemos, Brasil ha sido un referente económico de toda Latinoamérica y por ende forma parte de este grupo tan importante. Podemos rescatar que el PIB de Brasil ha venido con un crecimiento relativamente constante. Hemos tenido tasas promedio de un 4% desde... Bueno, tomemos como referencia el 2003, que es cuando empezó el lulismo. Entonces, hemos tenido muchos aciertos y desaciertos, se puede decir, de esta nación. Pero bueno, para eso Diego nos está acompañando el día de hoy. Queremos darte la bienvenida, Diego. Muchas gracias por compartir este espacio con Dragonomics. ¿Cuál sería un comentario inicial sobre la política y la economía de Brasil? Claro, bueno, muchas gracias, buenos días con todos, con las personas que nos escuchan también. Gracias por la invitación a conversar en este podcast. Efectivamente, yo creo que como Lenin estaba diciendo, Brasil es un referente, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra región hacia el mundo, una de las economías grandes, ¿no es cierto?, parte de los BRICS, sí, o sea, parte de las economías emergentes que efectivamente durante las últimas décadas han crecido bastante, han logrado tener muchos resultados positivos, por ejemplo, en términos de reducción de pobreza, en términos de reducción de la desigualdad. O sea, Brasil, en gran medida nosotros lo hemos visto como el modelo a seguir en cierta medida, ¿no es cierto?, durante las últimas décadas. Y obviamente después de eso, como tú bien decías, Lenin, desde el 2003 con Lula primero y después con su sucesora que fue Dilma Rousseff, hemos visto justamente una profundización, digamos, en estas políticas de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad. Yo creo que siempre es interesante ponerlo en contexto, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que Brasil, al igual que muchos de los países en América Latina, pensemos en Ecuador, pensemos en Venezuela, por ejemplo, nos hemos beneficiado como países del boom de los commodities, ¿no es cierto?, durante la última década, un poco más, década y media casi. Y durante este proceso nosotros observamos este tipo de resultados en toda América Latina, ¿sí? O sea, Ecuador, por ejemplo, ha logrado reducir bastante su desigualdad, bastante su pobreza. Y obviamente el problema es qué pasa cuando estos boom de los commodities acaban, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los temas que a mí me gustaría conversar un poco el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, entender bien cuáles son las implicaciones de esta dinámica respecto al boom de los commodities. Entonces, obviamente cuando los países tienen bastante dinero, ¿sí?, es fácil lograr buenos resultados. Y eso es lamentablemente lo que hemos visto en Brasil, en Venezuela, en Ecuador y en el resto de países de América Latina, ¿no es cierto? O sea, incluso si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, y ven los resultados que existen en Perú, por ejemplo, en Colombia, el fin del boom de los commodities también nos ha afectado. Sí, o sea, también les ha afectado a esos países, pero de una u otra forma sus políticas han sido algo más sostenibles, ¿no es cierto? O sea, no están creciendo a las mismas tasas, a la misma velocidad que crecían antes, pero siguen creciendo a unas tasas relativamente rápidas, ¿sí? ¿Cuál es el problema en Brasil? Entonces ahí no sé si tú tienes un poco de datos de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, últimamente en Brasil. O sea, en Brasil están en una recesión seria, ¿sí? Es de los países que menos están creciendo en el mundo. Y por ejemplo, bueno, Venezuela obviamente es el caso extremo, ¿no es cierto? Es el país que menos crece en el mundo. Y nosotros sabemos en general cuáles son las situaciones sociales, políticas, económicas que están viviendo en Venezuela. En Brasil es una situación parecida, ¿no es cierto? No tan dramática, digamos, pero es una situación parecida en el sentido de que luego de tener una época de crecimiento alto, de buenos resultados sociales, que incluso se lo vendía a todo el mundo, ¿no es cierto?, como la nueva forma de hacer política económica y política social. Durante los últimos años lo que vemos es un retroceso en esas políticas, un aumento en la desigualdad, un aumento en la pobreza y obviamente esto asociado a un lento crecimiento. Bueno, yo creo que es importante ahora mencionar que Brasil no ha tenido un decrecimiento económico desde el 2009.
esa fue la última vez que tuvieron números negativos en lo que es su crecimiento, y esto se debió a la crisis mundial que se atravesaba en esa época. A partir de julio del 2014 empieza a verse números negativos, y me parece que es bastante interesante, ya que tomamos en cuenta que en el 2013 empezaron todo este tipo de protestas y este tipo de manifestaciones en Brasil, tanto hacia su política, el tema de que no se estaba priorizando ciertos aspectos, como por ejemplo, en medio de una crisis se dio prioridad al tema mundial o tema tal vez de los Juegos Olímpicos, y se ignoró que también había algo un poco más importante. Justamente el último dato que salió en el 2016, en julio, vemos un decrecimiento del 3.8. Exacto. Entonces vemos desde julio, ya son 2 años en el cual Brasil no está creciendo. Entonces queríamos preguntarle, tal vez, en su opinión, ¿cuál cree que fue el punto de inflexión, si se puede decir así, en el que empieza la crisis? Mira, yo creo que en estos temas siempre es importante. Había un economista que analizaba estos temas desde una perspectiva dinámica, ¿no? Entonces, lo que él decía es, la crisis ocurre extremadamente lentamente, ¿sí? O sea, de una forma muy, muy, muy lenta, ¿no? Y en algún momento ocurre de pronto, ¿ya? Entonces, es bien interesante, creo yo, entender esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice? O sea, la crisis, efectivamente, tú la ves en algún momento, ¿sí? O sea, tú dices, en algún momento, por ejemplo, la economía de Brasil, como tú bien dijiste, desde el 2014, empezó a tener un crecimiento negativo, ¿ok? Y entró en una recesión. Pero eso no es que ocurrió en ese momento en particular, ¿no es cierto? O sea, si es que nosotros empezamos a tener un crecimiento negativo en un momento determinado, eso se debe a las cosas que ocurrieron antes, ¿sí? Y a la administración que ocurrió antes. Y yo creo que esa es una de las cosas también bien importantes en economía. O sea, por ejemplo, cuando ustedes analizan economía, o sea, la política fiscal, la política monetaria, una de las investigaciones en general, o sea, una de las conclusiones, mejor dicho, en la investigación en general, es que estas políticas toman tiempo, ¿sí? Entonces, que nosotros analizamos, por ejemplo, la política monetaria, ¿qué es lo que ocurre? La política monetaria toma entre 18 y 24 meses para que tenga efecto. Tú dices, yo quiero ver, supongamos ahorita, ¿no es cierto? Estamos en octubre del 2016, y yo digo, bueno, nuestro país es un poco más difícil porque no tenemos política monetaria, pero supongamos el caso de Brasil. Sí, en Brasil dirían, yo quiero tener una política monetaria expansiva, ¿ok? Perfecto, que me reduzca el problema de la recesión. ¿Cuál va a ser el problema? Que esa política efectivamente va a ver su efecto de aquí en año y medio o hasta 2 años, cuando el ciclo económico probablemente ya cambie, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes. Entonces, ¿cuál ha sido el problema, creo yo, con Brasil? Son cuestiones y temas que se han venido acumulando, ¿sí? Entonces, creo que van a contar algunos de los ejemplos, ¿no es cierto?, específicos de los problemas que han habido en este sentido, pero en general, ¿cuál es el problema? El problema es qué tan sostenible son las políticas de progreso social, de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad a mediano plazo. Y después, ¿cómo podemos mantenerlas a lo largo del tiempo? Yo creo que esa es una de las preguntas que lamentablemente, ¿no es cierto?, los gobiernos en general en América Latina durante la última década y media no lo tomaron muy en serio. O sea, yo siempre digo, es bien interesante cómo los gobiernos en América Latina, los gobiernos recientes, ¿no es cierto?, entienden la perspectiva keynesiana, pero solo entienden la mitad de la perspectiva keynesiana. Entonces, ¿qué es lo que te dice toda la perspectiva keynesiana? Te dice, el gobierno puede jugar un rol en suavizar el ciclo económico, ¿no es cierto? Y en general suavizar el ciclo económico es bueno, porque si bien no crecemos tan rápido, cuando estamos en la parte negativa del ciclo económico, en una recesión, por ejemplo, tampoco decrecemos tan rápido, ¿no es cierto? Entonces, y eso en general, la teoría económica te demuestra que eso, por ejemplo, te permite tener resultados sociales más consistentes a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué les digo que me da la impresión de que entienden solamente la mitad de la perspectiva keynesiana? Porque cuando estamos en la parte negativa, digamos, del ciclo económico, la perspectiva keynesiana te dice efectivamente tienes que gastar más. Pero ¿qué pasa cuando estás en la parte positiva del ciclo económico? La perspectiva keynesiana lo que te dice es tienes que ahorrar. O sea, tienes que controlar tu economía, evitar que tengas demasiada inflación, evitar que se sobrecaliente la economía. ¿Cómo haces eso desde la perspectiva del Estado? Reduciendo el gasto, teniendo una política monetaria correctiva, ¿ya? ¿Y para qué haces eso? Justamente para en el momento en el cual llegan estos años, ¿no es cierto?, de vacas flacas, como típicamente se dice, tú tengas recursos con los cuales puedas incrementar tu gasto, ¿sí? Esa es la perspectiva keynesiana completa. Entonces, lamentablemente, ya te digo, a mí me da la impresión de que los gobiernos en América Latina, muchos de los gobiernos en América Latina y en particular en Brasil, no supieron entender eso, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que Brasil crecía, ¿qué es lo que debía haber hecho el gobierno? Ahorrar.
Y ese es lo que al principio les decía, o sea, esa es una crisis que se viene acumulando a lo largo del tiempo. No ahorraste durante muchos años y eventualmente, ¿qué es lo que pasa? La realidad te golpea. Y en ese momento, cuando tú no tienes ahorros, no puedes incrementar tu gasto fiscal, no tienes política monetaria libre para poder hacer lo que tú quieras, ¿qué es lo que ocurre? Se acaba el boom de los commodities, se acaban los recursos y de pronto tú te encuentras que no tienes recursos justamente para enfrentar esa recesión. Yo creo que esa es la dinámica un poco más compleja, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que entender. Bueno, Diego, yo quería preguntarle en relación a la parte más macro, o sea, la relación que tendría y qué tan influyente sería esta crisis de Brasil a los países vecinos. Porque, por ejemplo, Bolivia estaría bastante afectada en la parte de los commodities, porque él exporta como 73 billones de galones de gas. Ya, claro. Entonces, ellos obviamente van a estar totalmente afectados por esta parte de que se bajan sus exportaciones, Brasil ya no está importando tanto debido a la crisis. Entonces, ¿qué tanto sería la afectación a las economías vecinas, Argentina, Bolivia, Ecuador mismo, Venezuela, bueno, o sea, en general América Latina? Porque también Brasil se ve afectado porque las importaciones, o sea, la relación comercial entre Europa y los países europeos también se ha visto afectada por este recorte presupuestario por la crisis. Entonces, claro. La pregunta va en ese sentido, ¿qué tan influyente sería, o sea, cuáles serían los problemas realmente que estaríamos? Me parece una súper buena pregunta, o sea, no es tan obvia de responder. ¿Por qué? Porque, o sea, consideremos cómo funciona la estructura, cómo es la estructura económica global en este momento, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben bien, vivimos en una época de globalización. De hecho, en gran medida, una de las razones principales por las cuales tuvimos el fin del boom de los commodities fue justamente por el enlentecimiento en el crecimiento de las economías de China y de India, principalmente. Pensémoslo en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, China es como un Brasil mucho más grande, ¿no es cierto? O sea, que efectivamente guía la producción y guía las economías globales. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? El problema ahorita es que China está enfrentándose a un proceso de enlentecimiento de su crecimiento, lo mismo con India, y la pregunta es entonces, ¿cuáles son los efectos en general de eso a nivel global? Por ejemplo, Brasil es una víctima de eso, digamos, ¿sí? Entonces, China, de nuevo, es una de las razones principales por las cuales tenemos este fin del boom de los commodities, fue una de las razones principales por las cuales tuvimos en primera instancia el boom de los commodities, justamente debido a la demanda muy alta de China de todos estos productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Brasil se ve afectado por este enlentecimiento en el crecimiento de China y después efectivamente eso tiene un efecto posterior, ¿no es cierto?, de segunda instancia, digamos, sobre el resto de las economías de América Latina y sobre el resto de las economías del mundo también. No es solamente una cosa que va en una dirección, ¿no es cierto? No es que China le afectó a Brasil y después Brasil nos afecta a nosotros, sino que ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nosotros, Bolivia, como tú bien decías, también se ven afectados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Por ejemplo, empieza a reducir las importaciones. Entonces, las importaciones en toda América Latina están cayendo en este momento. Y han venido cayendo durante el último año, esencialmente. ¿De dónde vienen también esas importaciones? De Brasil. Entonces, de nuevo, es un problema un poquito más estructural, un poquito más generalizado, ¿no es cierto? Entonces, no estoy seguro, o sea, no sabría, digamos, separar efectivamente el efecto de Brasil sobre las economías del resto de América Latina. Indudablemente es importante, pero es parte de este proceso más complejo, en el cual nosotros tenemos China, tenemos Brasil, tenemos Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahorita con el tema del Brexit, Inglaterra en particular, Estados Unidos está creciendo bien, es uno de los pocos polos que ahorita todavía nos está jalando, digamos, a la economía global, pero es una cuestión más compleja, ¿no es cierto? Es una cuestión en la cual todos estos factores interactúan y efectivamente el hecho de que tengamos a Brasil en estos problemas económicos tiene una repercusión sobre los demás países, pero es en este proceso de causalidad en ambas direcciones. Entonces, sí, en definitiva, tiene un impacto, pero también se va reforzando ese impacto debido justamente a las reacciones de los demás países. Uno de los problemas que ha tenido Brasil en los últimos años ha sido la gran inestabilidad política, social y económica, ¿no? Básicamente, en el régimen de Dilma Rousseff comenzaron un montón de inconvenientes, un montón de problemas y situaciones políticas que han afectado drásticamente a la economía brasilera. Y bueno, esto también es un problema que ha sido arrastrando desde que Lula dejó el poder. Pero realmente existen otras políticas, o sea, ya sabemos que existe la parte de la corrupción y todo ese boom que hubo recién con Dilma Rousseff, y también hubo otro incidente con el nuevo presidente en la Asamblea General. Pero realmente las políticas económicas, las políticas fiscales, monetarias, todo eso se va juntando, ¿no? Para que al final salga a la luz y obviamente caiga en una crisis económica como es lo que está atravesando Brasil. ¿Tú qué crees, Len?
Bueno, empezaron algunas señales ya de desacuerdo por parte de la gente. Entonces, todo esto desencadenó en un descontento colectivo. Por ejemplo, o sea, ¿por qué se empezó a dar esto? Tenemos algunos ejemplos. Hubo un aumento en el tiempo de trabajo mínimo para la jubilación. O sea, ahora tienes que trabajar más tiempo. Tú comentabas, Carlita, de corrupción. Se tenía ya esta percepción. Por ejemplo, Dilma en su segundo periodo quiso nombrar a Lula como ministro de gobierno. Entonces, el punto importante aquí, se filtró, se puede decir, una conversación telefónica. Dilma diciéndole que va a ser ministro de gobierno y que ya le hará llegar el documento de amnistía, puede ser, en caso de que sea necesario. Entonces, todo esto creó un cierto descontento. Básicamente, a Dilma Rousseff se le hizo ya un juicio político, todos sabemos en qué terminó, pero aquí habían dos cargos principales por los cuales se le implicaba a Rousseff. La primera es autorización de créditos suplementarios, que básicamente representa una ampliación de gasto del gobierno, y el otro es pedaleos fiscales, el cual se refiere al atraso del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo se puede decir, en el envío de fondos a los bancos públicos. Esto es para el pago de beneficios sociales y jubilaciones. Pero aquí hay un punto muy importante, o sea, detrás de ello, justamente lo que tú decías, la corrupción con el escándalo de Petrobras. Entonces, básicamente, esta empresa era considerada un orgullo para los brasileños. Fue fundada en 1953 y esta empresa se encargó del sector petrolífero de Brasil. Entonces empezó obviamente con extracción, pero eventualmente ellos sí desarrollaron la industria, por decirlo así, petrolífera. O sea, ya empezaron a hacer jet fuel, aceites, etcétera. Entonces, esta empresa es grande, o sea, incluso cotiza en bolsa. Maca, ¿nos puedes comentar por favor exactamente qué es el escándalo de Petrobras? Bueno, en el 2015 el escándalo de Petrobras es cuando sale a la luz. Esta por la operación denominada Lava Jato, y esto demuestra la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. El escándalo en sí fue que se hacían contratos millonarios y de esos contratos un porcentaje iba tanto para los políticos como para las personas que estaban trabajando dentro de la misma empresa. Por ejemplo, se tomaba el 1% del valor del contrato y este 1%, ya que eran valores muy altos, se dividían tanto en personas del gobierno mismo como en los mismos empresarios de Petrobras. Entonces ahí también está involucrado Lula, ya que en el gobierno de Lula es cuando se vuelve a estatalizar Petrobras, que antes de tenía una parte privatizada. Claro, y es bien interesante porque efectivamente todo esta evidencia que sacan, ¿no es cierto? Si bien la sacan recientemente, corresponde a un periodo anterior, que era cuando Lula era presidente y cuando Dilma estaba en Petrobras, justamente, ¿no es cierto? Entonces, claro, Dilma ha dicho, yo no sabía nada respecto de eso. Entonces, una de dos, pues, o sea, porque es súper complejo, ¿no es cierto? O sea, y súper, digamos, o sea, es un problema en verdad serio el hecho de que como una dirigente de una empresa de esa magnitud te puede decir, yo no sabía nada de este tema. Entonces, una de dos, o eres totalmente incapaz, ¿no es cierto? Y no debería de haber estado en ese puesto, o efectivamente tú eras parte del sistema de corrupción, ¿cierto? Sí, o sea, no hay otra cosa, no puede haber otra explicación para lo que dice Dilma, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el problema porque efectivamente, ¿cuál fue la conclusión de todos estos problemas? Fue justamente esta caída en la percepción de las personas. O sea, es bien interesante, por ejemplo, tienes estos, o sea, en el imaginario de las personas, de estos líderes, ¿ok? Como Lula, por ejemplo, se ven como infalibles, ¿no es cierto? Sí, y es bien interesante, o sea, porque efectivamente ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cómo le veían a Lula en Brasil, y era un líder que, o sea, había cambiado literalmente la historia de Brasil, ¿no es cierto? Esa es la perspectiva. Entonces, en el momento en que surgen estos problemas con el tema del departamento de Lula, ¿se acuerdan todo eso? ¿Qué es lo que ocurre? La percepción de las personas cambia y obviamente también se ve afectada la imagen de Dilma, en este caso, que era la mano derecha de Lula, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, o sea, efectivamente el punto que ustedes mencionan es totalmente relevante en el sentido de que la parte económica, sí, va de la mano también con la parte política. Volviendo un poquito al tema de Petrobras, la empresa es estatal, entonces la pregunta va directamente. ¿A tu criterio crees que se debería privatizar Petrobras? Hijo, esas preguntas tan complejas, oye. Yo creo que es un tema más complejo que simplemente público versus privado, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, hay evidencia en los países nórdicos, si no recuerdo mal, Suecia, por ejemplo, durante los 80s, con toda esta ola de privatizaciones que existía en todo el mundo, ellos decidieron en algún momento privatizar su empresa de energía eléctrica, ¿ok? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que resultó que los resultados que estaban obteniendo con la privatización de su empresa de energía eléctrica eran peores que los que habían estado obteniendo con su empresa pública. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Regresaron, ¿no es cierto?, a su empresa pública, ¿ya? Entonces, yo creo que lo importante es ser consistentes. Eso es lo más importante en estos temas, ¿ok?
en principio, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente el hecho de que tú conviertas una empresa pública en un país donde esa empresa pública no funciona, no necesariamente el hecho de que tú la privatices va a hacer automáticamente que funcione. ¿Por qué? Porque el problema con el petróleo sobre todo es que nosotros tenemos muchos recursos de por medio, ¿no es cierto? O sea, hay mucho dinero literalmente de por medio y eso se presta a que existan estos incentivos para que haya corrupción, como mencionaba antes la Maca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, a mí me dan dudas, ¿no es cierto? Cuando tú dices, ok, consideremos el contexto económico, político, social que existe en Brasil, consideremos los incentivos que existen en Brasil, en el sentido de cuáles son los incentivos de los políticos, qué es lo que está pasando en temas de corrupción, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Y después pensemos efectivamente cómo funciona una empresa pública y cómo ha funcionado Petrobras en particular en ese caso, y ahora supongamos que le damos un poco más de libertad, ¿no es cierto? Que es efectivamente privatizarlo, ¿ya? Si tú tienes las mismas instituciones, la misma estructura de incentivos, los mismos políticos, porque no es que haya cambiado nada más, ¿no es cierto? Sí, o sea, ya no está Dilma, pero está Temer. O sea, no es que haya cambiado mucho, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué te garantiza el hecho de que vayas a tener una estructura distinta con una empresa privada? ¿Ya? Yo creo que es difícil, yo creo que en verdad el problema no está tanto entre que la empresa sea pública o privada, yo creo que el problema está un poco más a un nivel profundo, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú necesitas instituciones que garanticen que independientemente es que la empresa es pública o privada, funcione bien, ¿no es cierto? Necesitas garantizar ese sistema de lo que se llama en inglés checks and balances, ¿no es cierto? O sea, controles sobre estas empresas. Necesitas, por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible en Brasil, específicamente en el caso de Brasil, son contratos millonarios, literalmente? ¿Sí? ¿Cómo es posible que te enteres 5 años después de lo que efectivamente ocurrieron? O sea, no puede ser, ¿no es cierto? Necesitas tener un sistema de justicia que funcione bien. Y si tú tienes un sistema de justicia que funcione bien, de nuevo, la diferencia entre que sea público y privado probablemente no sea tan relevante. Lo importante es que tú tengas un sistema de justicia que pueda auditar, que tenga el derecho para intervenir, ¿no es cierto?, en esta empresa, independientemente si es que es pública o privada. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Dragonomics les agradece a todos por estar aquí. Gracias, Diego, por tus grandes aportes. Encantado. Gracias a todos nuestros oyentes. También queremos agradecerles a la Asociación de Economía de la Universidad Nacional del Chimborazo, quien comparte nuestro podcast y siempre representa un apoyo para la difusión del mismo. No se olviden de estar pendientes de nuestro próximo podcast y por supuesto de todos los eventos que realiza el Club de Economía. También pueden encontrarnos en el SoundCloud como The Panchonomist y en las redes sociales con el mismo nombre. Gracias por su sintonía. Gracias. Gracias, hasta luego.